Perderlo todo, la extinción de dominio en México. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días amigos, les hablaré el día de hoy de la extinción de dominio en México. Esto es, hoy en día otorgan un poder divino a los ministerios públicos, al estarles otorgando facultades sobre las propiedades, terrenos, vehículos y todo lo que una persona posea. Es decir, la propiedad privada en México hoy en día está perdiendo garantías y está en riesgo latente para sus legítimos propietarios. Esto es, la nueva ley pretende castigar a las víctimas con la pérdida de sus cuentas bancarias o propiedades. Te diré que a partir de la nueva ley de dominio, de extinción de dominio aprobada por la Cámara de Diputados en julio de 2019, los ministerios públicos, al saber y enterarse de algún posible acto indebido, ojo, posible acto indebido, pueden a su capricho, a su deseo, a su arbitrio, si ellos así lo desean, si ellos lo quieren, el Ministerio Público aplicará un decomiso preventivo, lo que no respeta la presunción de inocencia y lo que es un despropósito si no se hace bien. Aquí vamos a separar cuando alguien, alguien que cometió presuntamente un acto indebido es llevado ante el Ministerio Público, no estamos hablando de propiedades o de bienes. Ahora, con la nueva ley de extinción de dominio, sí se habla de bienes y propiedades. Antes no, ahora sí. Y esto es ya con esta nueva ley de manera nacional. Esta ley viene a sustituir a algunas locales de extinción de dominio y la que se aplicaba en la Ciudad de México. Ahora va a ser una sola para todo el país. Pero aquí te aclaro que no se respeta la presunción de inocencia. Una cosa es la presunción de inocencia sobre la persona y otra sobre los bienes. Anteriormente, la propiedad privada era hasta cierto punto sagrada. Ahora ya se le ha quitado ese carácter. Ya no es sagrada la propiedad privada en México. Es de todos sabidos que hay una proporción probable de que en los ministerios públicos existan manzanas podridas y también en la impartición de justicia en México. Y no se puede confiar en una gran cantidad de ministerios públicos que hoy en día laboran en toda la República Mexicana. Entonces, para cualquier ciudadano, la pregunta sería, ¿y cómo se justifica el darles tanto poder? Si no hay garantías de contención y de que van a actuar bien, de una probidad de ética, de decoro, de que hagan las cosas bien y de que no vayan a hacer algo indebido, la medida que establece la extinción de dominio debiera también establecer sanciones acordes a cuando un ministerio público o algún funcionario o juez actúen de manera deliberada o no, de manera indebida. La sanción debía ser ejemplar y debía estar contemplada dentro de la misma ley de extinción de dominio y debía ser más alta que la aplicada al ciudadano común, ya que el que actúa mal, sabiendo cómo es actuar bien, el que lo hace deliberadamente, está haciéndolo dos veces mal. No es como aquel que comete una falta sin saber a aquel que ya sabe que está mal y lo hace. En este caso, si algún funcionario se equivoca en su actuación, debe de haber una sanción. No debe ser siempre el ciudadano víctima. Ahora bien, te diré que el artículo 5 de esta nueva ley establece y nos dice que la acción de extinción de dominio procederá sobre cualquier bien, tu casa, tu terreno, tu auto, independiente de quien lo tenga en su poder. Si tú tienes un taxi, eres dueño de un taxi y tienes un chofer, un microbús, una combi, tienes un chofer, si el chofer comete un acto indebido, te van a quitar a ti tu combi, tu concesión. También si tú rentas una casa y el inquilino que tú no puedes vigilar porque digamos está lejos de donde vives el domicilio que rentas, tú puedes ser propietario de una casa al otro lado de la ciudad y es la única que estás rentando y en la otra vives tú,
pero por motivos de tu trabajo y de la distancia no puedes estar supervisando a tu inquilino. Aún y pese a todo, te pueden quitar tu casa, te pueden quitar tus bienes. Es decir, si lo rentas, si lo vendes o lo compras, y si te pagan o no con un cheque, no queda claro por qué una persona puede o no ser culpable, ya que ciertamente nadie está obligado a lo imposible. Imagínate que tú vas a vender tu auto de buena fe, vas a vender tu casa, un terreno de buena fe, y alguien te paga con un cheque, o te hacen una transferencia, o te dan dinero, y ese dinero viene de alguna actividad indebida. Tú no estás obligado a lo imposible, tú simplemente estás vendiendo de buena fe, estás rentando de buena fe, tú no puedes ser responsable más allá de lo posible. Y esa posibilidad haría disminuir la certeza a la propiedad privada, y eso haría que las personas ya no quieran rentar, o que ya no quieran contratar algún chofer, ya no quieran vender. O sea, va a disminuir la cantidad de ventas de vehículos, de bienes y de todo. Va a detener en cierta forma una parte de la economía nacional. Persiguiendo un bien se puede ocasionar un daño colateral gigantesco, incuantificable en estos momentos. Te diré que esta medida del decomiso preventivo, porque aquí hay que poner atención en el decomiso preventivo, el cual puede suceder inmediatamente. Vamos a poner a manera de ejemplo que detienen a un ciudadano y lo llevan al Ministerio Público. Lo detuvieron, digamos, ahorita, y en 20 minutos ya está en el MP, y el MP inmediatamente puede decir, pues voy a hacer un decomiso preventivo. Entonces en menos de una hora ya te decomisaron, ya te congelaron tus cuentas, tus propiedades y todo. O sea, ese decomiso preventivo es lo que veo yo más riesgoso. Debe regularse de manera que no deje lugar a dudas, que sea clara y precisa, y más si es sobre los bienes de una persona. Aquí cabe aclarar que podemos estar ante un inocente, pero mientras son peras o manzanas, el Ministerio Público, como un dios y amo de la vida y bienes de un ciudadano, podrá aplastar al individuo, objeto de sus deseos, porque es a su criterio. Cuando decimos que es a criterio, es a lo que se le dé la gana al funcionario, es a su criterio, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, puede tener buenos o malos deseos. Entonces podrá aplastar al individuo, ya que en el aseguramiento de bienes se podrá ordenar la inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y además valores e instrumentos financieros que se encuentren dentro del sistema financiero o en instituciones similares u homólogas, cuando dichos bienes se encuentren vinculados con los hechos ilícitos materia de la extinción de dominio, según lo indica el artículo 179 de la misma ley de extinción de dominio. Entonces aquí tenemos dos, el 5 y el 179 de la misma ley. Aquí no tenemos que analizar ni saber los artículos, simplemente vayámonos a lo más simple y claro. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Por qué me puede el Ministerio Público aplicar un decomiso preventivo? Eso no debía permitirse, eso está atentando contra la propiedad privada, a menos que esté totalmente justificado. Pero ¿quién va a determinar que está totalmente justificado si va a ser a criterio de un funcionario que en la mayoría de los casos, en algunas partes de la geografía mexicana, es sabido por todos que no se puede confiar al 100% en ninguno de ellos? Entonces, ¿quién va a garantizar que no se cometan abusos? Hoy por hoy no hay ninguna garantía de que no vaya a haber abusos. Es claro también que en México aún no está preparado para tales medidas tan radicales, que pueden generar más perjuicio que beneficio. Es más probable que miles de inocentes sean objeto de abusos, a que en verdad vaya y dirigido a quien lo esté haciendo. Regularmente las personas que cometen actos indebidos lo piensan 2 o 3 veces más que algún inocente que por incauto cae en alguna trampa. Entonces van a caer miles de incautos y personas inocentes. Los verdaderamente, pudiésemos decir, culpables, va a ser difícil que con estas medidas pudiese ser aplicado hacia ellos, hacia los que se pretende aplicar estas medidas. Te diré que aquí hay un ejemplo que quiero dar. En la Ciudad de México se quieren poner aún más estrictos, ya que pretenden que cuando una obra en construcción, si se rompen los sellos, esta puede ser decomisada por el gobierno.
Sabemos que en la mayoría de los casos, cuando ya se cancela una obra y el sello va por el exterior, cualquier persona que pase puede arrancar el sello, lo que significa que tal vez cuando a algún funcionario, pudiésemos decir, le guste alguna propiedad, alguna casa, deliberadamente puedan poner un sello y algún otro, digamos X, puede ir y romperlo. Y así de fácil puedes perder tu propiedad, tu casa, tu bien. Nada más porque le gustó a alguien o te quiso hacer la maldad de romperte un sello. El romper sellos no debe ser tan decisivo para que puedas perder una propiedad. Es un absurdo, una incongruencia que ocurre y que se debate hoy en día en la ciudad, se debatió en julio de 2019 en la Ciudad de México. Pero es un precepto y es una pretensión que se ha estado impulsando desde hace más de 10 años. Así que si no prospera en julio de 2019, lo van a seguir intentando. Y eso es un atentado claro contra la propiedad privada. Otro atentado es el siguiente. Actualmente otra forma de atentar contra los bienes y la propiedad de cualquier persona, de cualquier ciudadano, primero se empieza en la Ciudad de México como una manera de experimento. Hoy en día sucede que imponen unas altas multas muy gigantescas, muy elevadas, muy onerosas, cantidades absurdas sobre faltas pequeñas de los ciudadanos. Si los ciudadanos cometen alguna supuesta falta, actualmente en la Ciudad de México se están imponiendo exageradas y desproporcionadas cantidades que constituyen un instrumento para quitarle sus bienes a la persona que caiga en esas situaciones absurdas y desatinadas. Es decir, si una rama de un árbol, es un ejemplo que les voy a poner, si una rama de un árbol está a punto de caer sobre tu casa y lo has reportado y no te han hecho caso, y tú dices, bueno, si cae la rama va a tirar mi casa, mejor voy y corto esa rama. Por ese simple hecho, cuando tú ya les avisaste, no te han hecho caso y no han querido ir a cortar esa rama, tú te subes y la cortas, te pueden multar con hasta 1,000,000 de pesos por cada árbol. Lo que en los hechos es quitarte tu casa, quitarte tus bienes a favor del Estado. Porque cuando ellos no te hacen caso y no acuden, no hay ninguna sanción. Pero si tú quitas esa rama porque es un riesgo evidente para tu casa, si esa rama cae y te tira a tu casa, entonces sí te sancionan a ti y esa elevada multa es como si te quitaran tu propiedad. También se dice que cuando alguien construye un poco más de lo que se autorizó, la multa por ese poco más es el equivalente al valor comercial de la propiedad. Eso también es un atentado a la propiedad privada. Te están quitando tu casa, lo que no debe de ser. También, si conduces tu auto y aunque no hayas tomado una gota de alcohol, pero si alguien dice que diste positivo aunque no sea cierto, por un error de dedo, por cualquier cosa, te impondrán una elevada multa que te quitará tu vehículo, lo que también es un atentado contra la propiedad privada. Todas esas situaciones se pueden ver de manera aislada, pero si lo vemos que el lugar más productivo de la economía mexicana es la Ciudad de México, y esto ocurre en el lugar foco del desarrollo económico nacional, estamos viendo que estas medidas pueden frenar el desarrollo nacional de manera clara, contundente y decisiva. Están inhibiendo los desarrollos habitacionales, que las personas quieren hacer modificaciones y reparaciones de obra en domicilios, edificios y propiedades, lo que va a frenar la economía. Uno de los aspectos que más desarrolla una economía son las obras de ingeniería y de arquitectura, porque mueven dinero y llega a los sectores más necesitados. Si suspendemos eso, primero en la Ciudad de México y después en el país, vamos a ocasionar un freno en el desarrollo económico nacional. Y al quitar garantías a la propiedad privada no le conviene a nadie, porque entonces al no haber garantías nadie va a querer invertir. Aclaro que solo estoy tratando de dar ejemplos. No es que yo esté de acuerdo o justifique que una persona cometa un acto indebido o no. Nada de eso. Yo nunca estaría de acuerdo con cometer actos indebidos, nunca apoyaría eso. Tampoco cuando una persona construya 2 o 3 pisos arriba del piso autorizado y etcétera. Yo no voy a apoyar actos indebidos, sin embargo, no debe haber multas tan elevadas y deben establecerse reglas claras que protejan a la propiedad privada y no se esté atentando contra ella. Tampoco estoy de acuerdo en el absurdo de que el aire es propiedad del Estado, lo que tampoco creo ni comparto.
Y decir que el aire arriba de tu casa, reitero, es del Estado, es otro atentado más contra la propiedad privada. Para que un país crezca, para que exista desarrollo y certeza a quienes quieran invertir, generar empleos, generar trabajos, diseñar proyectos arquitectónicos o industriales, la propiedad privada debe ser la base de todo. Debe tener garantizada altas e inamovibles garantías. Debe haber una certeza sobre la propiedad de las personas. Ciertamente, no justifico la extinción de dominio en actividades, sirva a manera de ejemplo, el huachicoleo u otras peores, donde está plenamente justificada la medida, siempre y cuando el monto y la dimensión lo justifiquen. No porque alguien lleve un simple garrafón y digan que es huachicoleo, ya le van a quitar su casa. Siempre y cuando se respete el principio legal de la presunción de inocencia y del derecho que tenemos como ciudadanos a ser oídos y vencidos en juicio. También falta establecer de manera clara las garantías que debe haber cuando por error la casa de un inocente es vendida por el Estado y el Estado pretenda reparar su falta. Y aquí no hablamos de que lo pretenda, lo deberá hacer, deberá reparar su falta y lo quiera hacer solamente pagando el valor catastral y no el valor comercial del bien que vendió injustamente. Aquí también, si la multa que te imponen en la Ciudad de México es el valor comercial del bien, si por error te la quitan y la venden, también te deben resarcir el valor comercial, no el valor catastral. Y eso debe estar establecido en la misma ley, lo que el día de hoy no lo está. Ahora bien, esta medida, la ley de extinción de dominio, no va sola. La ley también crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que va en lugar del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Además de crear la Ley Nacional, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En pocas palabras, hay más leyes que van junto con esta para que se pueda aplicar la ley de extinción de dominio. Lo cierto es que está quitando garantías a la propiedad privada, lo que no debe suceder. Tampoco justifico que haya actos indebidos, deben sancionarse los actos indebidos y nunca estaré de acuerdo en ello. Ahora bien, te diré que todo lo que en apariencia está acorde a los deseos de poder disponer de los bienes de aquellas malas manzanas podridas que han actuado mal y que ciertamente sí deben ser sancionadas, de deseos te aclaro no se puede vivir, y de los propósitos tampoco, ya que no podemos justificar cosas malas que aparentan ser cosas buenas, como el dar tanto poder injustificado a un ministerio público que de manera preventiva te pueda decomisar todo y ya no tengas ni dinero para contratar un abogado que te defienda. Estas cosas malas que aparentan ser buenas, con la justificación de que se hace con buena intención. Un gobierno no puede escudarse con la buena intención, deben hacer bien su trabajo, que no lesionen los derechos de los ciudadanos. Lo más grave será cuando un inocente no pueda pagarse un abogado que lo defienda porque sus cuentas en ese momento fueron congeladas por el Ministerio Público. En ese supuesto, si al final de la investigación que realice el servidor público resulta que de verdad el ciudadano sí es inocente, dígame usted de qué manera se puede reparar el daño por parte del Estado, un daño que ya está hecho, pero de qué manera se puede reparar, porque está obligado a reparar el daño cuando actuó mal el Estado. Y de qué manera también se va a castigar a ese mal funcionario que no hizo bien su trabajo. Todo debe de ir junto con pegado. Lo que necesitamos saber y preguntarnos es ¿por qué prosperan las naciones? ¿Por qué tiene éxito un país y otro no? La respuesta es que la diferencia entre la prosperidad y la pobreza se explica por la propiedad privada. Los países y las naciones prosperan cuando los derechos de propiedad privada están bien definidos y se hacen valer. La propiedad privada es la clave del éxito de la economía de un país,
ya que da certeza absoluta y definida a la propiedad de los ciudadanos y de las personas. A manera de reflexión, les diré que el verdadero desarrollo económico histórico de los países no puede explicarse por la presencia o ausencia de recursos naturales. En un país o una nación, los recursos no son ni necesarios ni suficientes para el desarrollo. El desarrollo ha ocurrido en circunstancias inhóspitas. Te daré de ejemplo cómo puede ser tan rico, tan exitoso y se haya desarrollado tanto Dubái. Dubái es un pedazo de desierto que hoy día no tiene ya recursos naturales, pero sin embargo es una de las naciones con mayor crecimiento, muy rica y muy exitosa. También te diré que ha habido falta de desarrollo en países ricos, muy ricos en recursos naturales, como la mayoría de los países latinoamericanos, que todos cuentan con buen clima, buenas tierras de cultivo, yacimientos minerales, incluso únicos en el mundo como el litio de Bolivia y Argentina, y aún así esas naciones, Bolivia y Argentina, son pobres. Incluso cuentan con fuentes de geotermia y petróleo. Sin embargo, nada explica ni justifica su bajo ingreso y escaso desarrollo económico. También está el caso de la llamada maldición del petróleo, donde países que lo poseen son muy pobres, como Nigeria, Libia, Siria, Irak y Venezuela y otras 50 naciones más. Y la única diferencia significativa entre países con un mayor y menor desarrollo económico son las garantías que otorgan esos países a la propiedad privada, que es la clave del desarrollo de un país, y en lo que México debe ser muy cuidadoso. Si bien la ley de extinción de dominio se hace necesaria y justificada, esta debe ser muy clara y delimitada, acotada, ya que para que la economía mexicana se desarrolle, debe haber un sano equilibrio entre el combate a lo indebido y la solidez de la propiedad privada en México. No debe elegirse una u otra opción. Las dos pueden funcionar siempre y cuando se establezca una delimitación, una demarcación clara y precisa. Todo esto por el bien de nuestro país. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.